Vamos a charlar un ratito también y cambiamos de tema porque, Sí, a ver, estamos hablando de deportes individuales, de liberación, de flexibilización de algunas disciplinas y los que no la están pasando bien, como otras actividades, son los gimnasios y para eso está el profe Kevin Boscaro, el titular de Ares. ¿Qué haces, Kevin? ¿Cómo andás? Hola muchachos, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. Bien, bueno, a lo ver, propio. Kevin, ¿hay novedades, hay posibilidades de la reapertura de los gimnasios, de poder volver a trabajar en esta, entre comillas, nueva normalidad que se plantea de acá al futuro? Eh, Información hay mucha, comentarios hay muchos, pero oficializada en Córdoba ninguna, lamentablemente ninguna. Hay mucha gente que se está moviendo, particularmente hasta donde sea hay presión política, entre comillas, del Departamento de San Justo, donde varias municipalidades se unieron para la causa, para tratar de que volvamos a trabajar, pero ninguna información oficial, digamos. No tener una información oficial, ustedes saben bien que están en la noticia, nosotros no podemos ejecutar, que lo que simplemente pedimos es trabajar, ¿no? Entonces, información nos llega todos los días y esperanzas nos brindan todos los días, pero eh, sentimos que Córdoba está un poco complicado con ese tema, comparándolo con otras provincias, ¿no? ¿Y cómo le están pasando en cuanto a lo económico? Porque, a ver, los gastos siguen, la vida sigue y no pueden desarrollar su actividad o por ende, más allá de las posibilidades que le dan las redes sociales, hoy el Zoom, alguna que otra aplicación, no es lo mismo. No, particularmente yo puedo hablar por mi caso, pero creo que es de la mayoría. Nuestro negocio está en un punto de quiebre. Si nosotros, particularmente este mes, después de más de ahí o aproximadamente entre 75 y 80 días no abrimos, se complica el asunto. Se complica el asunto tal vez no por deudas, sino porque no sé si valdrá la pena volver a abrir. Llegando el invierno, la crisis económica general que hay, las aportaciones de los futuros alumnos o clientes que quedaron, el dueño, si es dueño uno del local o no, o sea, son demasiados puntos a tener en cuenta para ver si realmente el trabajo independiente que tenemos vale la pena en el retorno. Si vale la pena volver a hacer una inversión para volver a reabrir, porque muchos de nosotros, y me incluyo, vamos a volver a apostar a esta inversión. Es como volver a abrir nuevamente. Es muy complicado y en algunos casos es muy triste ponerse a pensar en eso, a lo cual te ahoga la sensación de no saber qué hacer. Más allá de los alumnos que siguen estando, la gente que sigue entrenando, los que vivimos plenamente de esto, estamos en una complicación de una toma de decisión, de un riesgo enorme, sin ninguna certeza de información, porque claramente somos uno de los pocos comercios, por así decirlo, que queda para abrir. Kevin, un gusto saludarte, te mando un abrazo enorme. Decías, como acongojado recién, que vos quizás volverás a apostar, pero no sabes si todo lo demás lo volverán a hacer. Habla de una situación casi límite, si ese es el término, digo, con lo que ustedes están conviviendo hoy por hoy. ¿Lo ven de esa manera, una situación límite a esta altura? Eh, por lo que hablamos con los colegas de Morteros, que tienen un grupo de WhatsApp, y los de la región, que logramos eso, es límite. Te lo estoy afirmando. Hay gente que está muy desesperada, hay gente que está muy triste, hay gente que ya cerró. Acá en Morteros particularmente pasó eso también. Y más allá de la competencia interna que puede llegar a haber comercialmente o de las idiosincrasias de cada comercio, es muy triste que cierren, porque nosotros claramente no podemos recibir a todas las personas que queden sin entrenar en otro gimnasio que haya cerrado. Eso no es real, no es porque uno cierra al otro le va a ir mejor. Claramente no afirma eso, y a mí particularmente eso me pone muy mal, porque mucha gente va a quedar varada sin saber qué hacer, con incertidumbre, el propio comercio pierde fuerza, indirectamente nos pega a todos. Yo estoy preocupado
muchísimo en lo personal por no saber qué va a pasar con la actividad física. Y no hay respuestas de ningún lado, porque claramente uno cuando escucha las noticias, los que toman decisiones frente a las aperturas y habilitaciones nunca nombran la actividad física. Y si vemos lo que pasó anoche en Buenos Aires, uno lo toma tal vez como una protesta indirecta de la gente diciéndole que tome en consideración con respecto a eso. Yo particularmente lo tomé así. Totalmente. Y bueno, o sea, hay una desesperación total frente a esto, más allá de que muchos, como en nuestro caso, vivimos de la actividad física. Es muy triste, vuelvo a repetir, y es muy complicada la situación para nosotros, muy complicada. Kevin, bueno, el abrazo también, el saludo. Si bien comentaste en varias oportunidades el tema del protocolo, comentar un poquito a la gente. ¿Tiene que ver un centro deportivo que únicamente tenga aparatos? ¿Tendrá que adaptarse? Digo, cuando me refiero a aparatos, del tema pesas y demás, ¿no? ¿Tendrá que volver de otra manera, teniendo en cuenta el distanciamiento, teniendo en cuenta el contacto de la gente con los aparatos? Con otra variante, con otra disciplina, porque por allí encontramos centros que son más completos, que tienen toda una... que abarcan globalmente todas las actividades físicas, pero específicamente aquellos de aparatos, por ejemplo, ¿tienen que reinventarse? Si lo podés ampliar un poquito. Sí, bueno, podemos hablar de un protocolo que se presentó, que no está autorizado, pero entendemos que va a ir por ahí el asunto, que tiene que ver también con las bajadas de línea que pasó en Europa. A lo cual, paréntesis, no entiendo que Córdoba se guíe por esos protocolos y Santa Fe, Corrientes o Jujuy se guíe por otro protocolo. Eso es lo que particularmente y sinceramente lo quiero aclarar, no lo entiendo. Pero basándonos en Córdoba Capital, por lo que hablan en los discursos del COE central, los que tienen aparatología, que es inamovible, supongamos una prensa, un press de banca amurado, una multipolea, es complicado porque... más allá de trabajar por turnos, va a tener que higienizar la máquina cada vez que utilice eso y se va a complicar el asunto porque esa máquina en ese momento y en ese turno no lo puede utilizar otra persona más que la que está usando. O sea, todas las teorías de entrenamiento que nosotros utilizamos o las tendencias de la planificación van a depender de una utilización de la máquina y no de realmente lo que el profe quiera planificar. O sea, eso es sumamente complicado. Y yo particularmente no lo llamaría una nueva normalidad eso, sino una readaptación, porque deja de ser normal en el entrenamiento. En nuestro caso particular, que las maquinarias son elementos volátiles y versátiles que lo podemos usar en cualquier lado, tenemos que armar kit de elementos que corresponden a la utilización de la planificación de ese día. O sea, va a estar todo sumamente medido y tenemos que pensar el triple por los limitantes que vamos a tener. Más allá de los 20 metros cuadrados de funcionalidad de todos los comercios. Kevin, a ver, porque uno miraba recién lo que está pasando en España y mirábamos imágenes de cómo los gimnasios en España están trabajando. Vos recién hacías hincapié, Córdoba, Santa Fe, más allá de que nosotros estamos muy cercanos, vamos a trabajar distinto, o parecería que vamos por caminos distintos. Como propietario de un gimnasio, como persona que conoce el deporte y que sabe lo bien que le hace a la salud, ¿qué explicación lógica, sacate el cassette, sé que te lo puedes sacar, le encontrás a que yo, por ejemplo, propietario de un súper, voy al súper, toco todos los elementos que hay y pasa un montón de gente, y vas a un gimnasio y a lo mejor por hora van 5 o 10 personas, hay que hacer todo un protocolo que a lo mejor en otros lugares no se hace? Yo te juro que en estos 80 días traté de entender el pensamiento de la gente que sostiene que la actividad física tiene que ser muy resguardada. Entiendo que quieren resguardar la salud en frente a la actividad física, pero interpreto que tal vez en Argentina no entendieron que se vino el boom de la actividad física en cuestiones de querer hacerla y ejecutarla. Y creo que la actividad física en Argentina avanzó mucho más de los pensantes en la resolución de las determinaciones que se tomaron. O sea, hay mucha más gente que hace actividad física sistematizada que gente que regula esa actividad física. No sé si se entiende. Vamos a suponer un ejemplo. Las habilitaciones de los lugares centros deportivos vino mucho después que los centros deportivos, pero mucho después, unos 10 años. Entonces, a partir de eso, se entiende que la actividad física y la necesidad de hacer actividad física va mucho más por delante de lo que realmente piensa la ley de la actividad física, por así decirlo. Entonces,
A partir de eso me parece que las regularidades que se toman son en desconocimiento de lo que la gente está ejecutando y los resultados de esa ejecución. Para mí la gente que está decidiendo sobre las habilitaciones entiende una actividad física descontextualizada. Y cuando se habla de... No con los avances que se han demostrado. Y cuando se habla de los gimnasios a cielo abierto, obviamente tenés que trabajar distinto, sin aparatos. Tal cual. Parecería que al aire libre el control es mucho más fácil, a lo cual me parece que al entrenamiento indoor es mucho más fácil. Pero bueno, esas son las discusiones que subyacen sobre todas las habilitaciones. O sea, como dijiste muy bien vos, y desde una apreciación muy personal, en el súper pueden ir 30 personas, 20 personas, y en un gimnasio estamos peleando y discutiendo para ver si pueden ir 5 o 2, o se puede habilitar en ciertos horarios. O la locura que pasó en Buenos Aires de las 8 de la noche a las 8 de la mañana el otro día. No, sinceramente uno si busca una lógica no la encuentra. Yo no sé si es para que no lo hagan, si es porque desconocen la realidad de la actividad física o la cantidad de gente. A mí me parece que se sigue demostrando que la gente tiene necesidad de hacer actividad física de cualquier ámbito y quiere que vuelvan. Más allá de los gimnasios, que se pueda salir a correr, se pueda salir a andar en bici. Eso me parece que es una protesta indirecta de la gente para que se tomen esas determinaciones. Uh-huh. Y más por el encierro o la gente que respetó el encierro como nuestra zona, que se respetó bastante, quiera salir. Eso es lo que, si hablamos de lógica, no se entiende. Uh-huh. Uh-huh. Ahí estamos viendo una imagen que pasó en Buenos Aires, mira. Sí, tremendo. Te consulto, Kevin, más allá de los gimnasios, y a veces va muchas veces de la mano, hay profes propietarios también de centros deportivos, pero también otros profes, como es tu caso, que trabajan en clubes. En cuanto a lo que podés charlar, podés hablar con los colegas de morteros de toda la región, ¿en qué momento están? ¿Cómo están? Me imagino que debe haber diferentes realidades, pero en líneas generales, ¿cómo la están pasando? Bueno, particularmente anoche tuvimos una reunión con la subcomisión de básquetbol, que es lo que me toca, y puedo hablar del contexto del 9 de julio en el básquet, ¿no? Particularmente en inferiores se sigue entrenando, remándola en dulce de leche, mal, porque ya los chicos saliendo de su estructura en estos 3 meses, rompiéndole esta estructura de clases, ir al club, el protocolo de la vida diaria, quieren picar la pelota. O sea, ya no hay manera de hacerle hacer 10 sentadillas porque ya no quieren ver más mi cara, ya entran en una situación complicada, pero responden. O sea, ese feedback del profe virtualmente lo pudimos tener. Y con respecto a primera división, mientras no sepamos o tengamos incertidumbre con respecto a la competencia, se complica muchísimo la planificación de los entrenamientos, muchísimo, porque no sabemos para qué entrenamos. Creo que lo peor que puede ocurrir en una institución deportiva es no saber para qué se entrena, porque el pensamiento de un jugador profesional o semiprofesional se complica a la hora de la proyección. Ellos se proyectan en eso, más allá de que el club o el cuerpo técnico mantenga una estructura, si las resoluciones federativas no se determinan, es muy complicado. A nosotros, profe de trinchera en la cancha, se complica muchísimo. Hay una víspera de que va a volver Liga Nacional, que eso para nosotros es muy importante porque es un precedente. No hay fecha. Entonces se complica muchísimo. Se empiezan las situaciones contractuales se empiezan a caer, no sabes con cuántos jugadores puedes trabajar, en qué condiciones tiene cada uno en su lugar. El control de un jugador de primera división no es real. Y eso a nosotros, profe, no te lo explicó nunca en ningún libro. O sea, es ir probando día a día situaciones y si vemos también en lo que trascendió en la Liga Alemana de Fútbol, volvieron a entrenar, volvieron a competir y hubo una fila de lesionados. O sea, vos decís, es toda una incertidumbre. ¿Cuánto tiempo le va, Kevin, a eso que decías? ¿Cuánto tiempo le va a un deportista no de élite, del fútbol alemán, de nuestra realidad, de nuestro fútbol, básquet, vos conocés muchos deportes, muchas disciplinas, para preparar físicamente como para empezar a volver a competir?
y va a depender mucho. Y no Sí. sufrir lesiones o no sufrir la posibilidad de decir, bueno, tantas lesiones como se dieron. Yo te voy a decir dos cosas que pude leer de las investigaciones del fútbol alemán, que creo que se van a dar en Argentina. Depende muchísimo qué haya hecho antes de la cuarentena. Básicamente, la mayoría de los deportes amateur, llegando a la cuarentena, ya habían terminado su pretemporada. Estaban finalizando su pretemporada. O sea, lo que hayan hecho ahí fue clave y la continuidad de eso, cómo lo pudieron resolver a eso. Y después, el estado mental de los jugadores. Si el estado mental de los jugadores es de concentración alta, de que manejaron la ansiedad para volver, las lesiones posiblemente bajen en probabilidad. No quiere decir que no ocurran. Pero, y luego, hablando técnicamente, el entrenamiento de la fuerza que hicieron en esta etapa de transición de estos 3 meses. Si ellos no entrenaron la fuerza sumamente para volver a competir, pensando que en meses próximos volvíamos a competir, van a tener que arrancar de cero, digamos. Y arrancar de cero mínimamente, según nos dice la teoría, son 8 semanas, una pretemporada nuevamente. Kevin, ¿en qué quedó lo tuyo? La pregunta se la robo a Claudio, que me la hacía en la semana. ¿En qué quedó lo tuyo de la selección argentina? ¿Sigue en pie con todo esto? Porque empezó, recuerdo que hicimos una nota, empezó antes de la pandemia y después ¿cómo continuó? Sí. Me río porque parece que tienen la bola de cristal ustedes. Ayer me llamó el entrenador de la selección. Por ahora lo que definimos, como se marcó un nuevo comienzo de competencia en el 2021, de los Juegos Paralímpicos, los Juegos Olímpicos, sí, empieza a proyectar los entrenamientos. Creo que en estos días, en esta semana, sale el almanaque de los cordobeses federados que pueden volver a competir. En el CENAR ya se abrieron las puertas a ciertos deportistas para volver a competir. O sea, todo deportista becado va a poder volver a competir. Eso también es otro precedente para laburar nosotros. Oficialmente no tengo ninguna relación con la selección argentina, pero extraoficialmente laburo con ellos en un proyecto, particularmente hoy codo a codo con el kinesiólogo deportivo, que es la prevención de lesiones en el básquet adaptado y bueno, en toda la sistematización de la planificación de los entrenamientos para el 2021. O sea, hablando en criollo, estoy dentro del cuerpo técnico, pero no firmé ningún contrato por así decirlo. Entiendo que es necesario en este momento, particularmente en esta situación de vida que uno lleva. No sé si tiene sentido pensar en firmar un papel, o por lo menos lo que pienso yo. Sí, ocupar mi cabeza a trabajar en algo que pueda ser productivo para ellos. Pronto, bueno, Claudio sabe, salió una conferencia hace poquito y ahora se define la fecha de la próxima competencia, que son todas investigaciones que se vienen haciendo en el CENAR, en donde los que estamos involucrados vamos presentando los trabajos que se vienen haciendo en esta transición. Me gusta llamarlo etapa de transición para no decirle cuarentena. Sí, bueno, relación tenemos 100% de relación, o sea, estoy trabajando con ellos, pero contractualmente ninguna. Kevin, muchísimas gracias por el tiempo. Esperemos que esta semana, como a lo mejor nos dijeron por ahí extraoficialmente, tengan alguna novedad los gimnasios y será seguramente esperada con ansiedad esa linda noticia de empezar por lo menos a poder volver a laburar. Te agradecemos mucho este contacto. No, muchísimas gracias a usted y gracias siempre por dar la información como se debe en este flujo de información trastienda que siempre hay. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo.